Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos y busque el capítulo 78 del libro de los Salmos. Y hay algo que el hombre nunca podrá entender, y es el título de este salmo, dejando en claro que los títulos de la Biblia no son parte del original de la escritura hebrea ni griega. Pero aquí dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y si hay algo que nos cuesta entender, es que uno de los atributos únicos de nuestro Padre Dios es su fidelidad, sobre todo ante nosotros, un pueblo infiel. Léalo conmigo, iglesia. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ese primer versículo enseña y refleja la voluntad eterna de Dios. ¿Cuál es? Oír, escuchar, dar el primer lugar a la palabra de Dios. Eso encierra todo. Y miren lo que habla el Señor. Versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto se cumple cuando Jesús con sus discípulos, ellos le preguntaron: maestro, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué hablas en parábolas? Y se cumple esta palabra. Dice: para que se cumpla la palabra, que yo hablaría en proverbios, en parábolas, algo que nadie más había hablado, algo que alguien más había proclamado, y es la revelación de Jesucristo como Hijo único de Dios. Dice, y póngale mucha atención, vamos a ir de recorrido, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. La Biblia fue primero transmitida de una manera oral, luego escrita. Dice en el cuarto: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, Israel, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios, de un padre hacia su hijo? Que le enseñe la palabra. Que le enseñe la palabra de Dios, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. La única manera que yo garantizo que mis generaciones servirán al Señor es levantando y formando mis hijos en la palabra de Dios. Miren lo que dice el 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Qué lindo es saber que cuando un hijo de sangre, un hijo carnal, un hijo engendrado en el vientre de una madre por el esperma de un padre, en medio de una dificultad, aprendió a clamar y a buscar a papá Dios. Yo creo que no puede haber ni existir gozo más grande que ver un hijo, sea en su temprana, mediana o avanzada edad, abriendo su boca y buscando la presencia de Dios para poder caminar el sendero de su vida. Cuando nosotros veamos que nuestros hijos buscan la presencia de Dios para emprender el camino de su vida, hemos cumplido una primera parte de la voluntad de Dios, que es transmitir el temor de Jehová a nuestros hijos. Y dice el 8: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Mire lo que dice acá: generación que no dispuso su mente, ni fue fiel para con Dios,
su espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos que un padre y una madre verdaderamente teme al Señor, ha recibido la voluntad de Dios y está en la voluntad de Dios? Por sus hijos. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. En pocas palabras, ¿de qué va a servir todo lo que llamemos fortaleza en nuestros hijos si en el día de la verdadera batalla van a darle las espaldas al Señor? No guardaron el pacto de Dios. Tengan en cuenta este versículo 10, primera parte. No guardaron el pacto de Dios. Tengan en cuenta esto. Ni quisieron andar en su ley. Eso es darle la espalda. Eso es dar la espalda. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Mire, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Estamos leyendo historia bíblica. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Por favor, lea la primera parte del 17 conmigo. Diga, léalo. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su mente, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? El error más grande que tiene el creyente el día de hoy, ¿sabe cuál es? Lo dijo Pablo en su carta a Timoteo capítulo 2. Le dijo, discípulo mío Timoteo, no te preocupes, porque hay tiempos donde los creyentes no van a querer sufrir el proceso de una sana enseñanza. Mire que Dios en el capítulo 78 del libro de los Salmos nos está hablando del proceso de la vida de alguien a quien Él ama. Y lo primero que Dios hace es sacarlo de la esclavitud, sacarlo del pecado, sacarlo de Egipto y darle a beber agua, que al día de hoy puede ser el agua física o el agua espiritual. Y darle a comer carne, que puede ser carne física o carne espiritual. Pero ese versículo 17 nos debe conmover, nos debe estremecer cuando dice, pero aún volvieron a pecar, ¿verdad? Volvieron a pecar diciendo, bueno, sí, Dios me sacó de las drogas, pero ¿será que me puede dar trabajo? Pues bueno, sí, Dios me dio un puesto, pero ¿será que me va a dar el aumento? Bueno, pues sí, Dios me dio un buen esposo, una esposa, tengo un negocito, pero ¿será que voy a montar un centro comercial? No, qué bueno que Dios me curó el chikungunya y me hizo esto y lo otro, pero será, mira, hay que entender algo. Cuando alguien verdaderamente ha nacido de nuevo, lo primero que recibe alguien que en verdad nació de nuevo por la palabra de Dios es que recibe el mapa completo de su proceso de vida espiritual. Él sabe de dónde viene, dónde está y para dónde va. Él sabe que en el desierto, en el proceso van a haber momentos de desierto, momentos de oasis, momentos de agua, momentos de carne, momentos de soledad, momentos de aridez, momentos de festejo, pero el que ha nacido de nuevo no lo detiene en ningún momento. Y el pueblo de Dios nos enseña la palabra en el capítulo de 78 que se estancaron, se detuvieron, murmuraron por momentos, por querer vivir un momento. Mire, el libro de Eclesiastés nos enseña
que para nada es sabio atreverse a decir que los tiempos pasados fueron mejores. Toda persona que al día de hoy se atreve a decir, uy, es que en el pasado me iba mejor, esa persona rechazó la sabiduría de Dios. Porque esa persona no sabe que está en el proceso de Dios. ¿Aló? Y si usted está en el proceso, aquel que empezó la obra en ti, Él es fiel en perfeccionarla hasta el fin. Amén. Y miren el 21. Por tanto oyó Jehová, ¿y qué pasó? Y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, no habían ni creencias ni fe. Uy, hermano, qué peligro. No había creencia en Dios ni fe en el Salvador. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Poder ahí en el nombre de Jesús. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. ¿Qué hizo Dios? Les cumplió el deseo. Venga para acá. Usted que me está siguiendo por la red. Una cosa es el proceso y otra cosa son mis deseos. Y yo quiero decirte que Dios es soberano para cumplirte todos tus deseos, pero dejándonos testimonio del pueblo de Israel, hay deseos que Él no te va a cumplir con tal que no te quedes tirado en el desierto. Porque hay gente que confundió un proceso de camino de vida espiritual con venir a Dios por el cumplimiento de sus deseos. Y hablar de agua y carne envuelve todas las necesidades de un ser humano. Agua es lo que da vida, carne es lo que da fuerza, hable lo físico, material o espiritual. Y dice que Dios les proveyó y les cumplió sus deseos. Pero mire lo que dice el 30. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó, dígalo conmigo, ¿a quién derribó? ¿A quién derribó? Porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero el que no entienda este bendito versículo, aún los escogidos fueron derribados. Porque cuando tu mente no entiende ni se alinea con el propósito y la voluntad de Dios, sino que se mantiene en los deseos de un corazón, de una mente no renovada, no nacida de nuevo, Dios por tu bien prefiere hacerte pasar lo que sea necesario con tal que avances en tu proceso espiritual. Y esto no lo entiende todo el mundo. Esto no lo entiende todo el mundo, porque hoy se predica un evangelio televentas. Hoy se te predica un evangelio estadística. ¿Cuántos bautizó? ¿Cuántos llevó a encuentro? ¿Cuántos diezman? ¿Cuántos son ya? ¿Cuál es la membresía? Van pasando 2, 3 meses y esto no se ha multiplicado. Puro mandato de hombre. Lea otra vez conmigo el 32 recordando el 17. ¿Cómo dice? Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Alguien que no nace de nuevo, por más que Dios le cumpla todos sus deseos, volverá a pecar. Alguien que no se ocupa de la vida espiritual, habiendo nacido de nuevo para querer crecer, aquel que no le da la importancia a la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación, se quedará enano espiritual, se estancará y pondrá en riesgo su vida eterna y su salvación.
Son personas que se estancan en todas las áreas de la vida. Se vuelven autómatas en el cumplimiento y la realización de algo. Yo conocí un hombre que tenía como título pastor, se hacía llamar ministro. Fue director de las escuelas de formación de enseñanza de una de las denominaciones más reconocidas y antiguas a nivel internacional. Y qué dolor para él, pero qué aprendizaje para el que quiere aprender, ver un hombre que convierte un ministerio en algo mecánico. En como ir todas las mañanas ahí a una oficina y timbrar la tarjeta y entrar y cumplir una función y salir en la tarde y timbrar la tarjeta y venir cada mes a cobrar un sueldo y ya. Esa gente salió de la nómina del reino de Dios. Y yo quiero hablar algo bien precioso en esta noche. Así como el versículo 2 se cumplió cuando Jesús dijo: les hablo por parábolas para que se cumpla este 2. Quiero decirte que este versículo que habla de que aún a sus escogidos apartó, también se ha cumplido. ¿En qué se ha cumplido? En que hoy en día muchos que a nivel popular se les reconocía como iglesias, como ministros, como hombres de Dios, poco a poco, por sus frutos, Dios está mostrando quién es su iglesia. Porque se está levantando un pueblo, se está levantando una generación que no come entero. Se está levantando una generación que no va a comer de títulos de sacerdotes ni de pastores, sino que ellos quieren ver fruto. Y todas estas grandes denominaciones que un día fueron escogidos, entran en un tiempo de ser desechados. ¿Por qué? Por cambiar la voluntad de Dios por mandatos de hombres, por creencias de hombres, por una cantidad de deseos de hombres. Es que a mí me parece, es que a mí me gusta. Hoy encontramos en la administración de la alabanza de las congregaciones la música que le gusta al pastor, la música que le gusta al que más diezma, la música que le gusta a los hombres, pero no se ora para qué himno quiere escuchar mi papá. No hay cántico nuevo, no hay reverencia a nuestro Padre, porque no hay comunión con el papá. Ahí hay algo mecánico. Ahí, do, re, sí, Dios, aleluya. Que no siendo un escogido termines tú desechado, caído de la gracia, habiendo iniciado por el Espíritu, no termines en obras de carne. 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Sangre de Cristo, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Les hacía morir sus sentimientos hacia la esposa, hacia el esposo, y salen corriendo a buscar a Dios. Les hace morir sus esperanzas en los hijos y salen corriendo a buscar a Dios. Les hace morir sus esperanzas laborales, financieras, emocionales y salen corriendo a buscar a Dios. Entonces se volvían como solícitos en busca suya, pero no por Dios, sino para que les devuelva sus deseos. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. 37. Pues sus mentes no eran rectas con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y desde el antiguo pacto dijo: aquel que no permanece en mi pacto, lo desecho. Y yo le pregunto hoy a todo aquel que se considera iglesia de Jesucristo: ¿por qué tú eres miembro del nuevo pacto? Y qué doloroso es ver personas que un día fueron escogidas y hoy son desechadas, porque no están en el nuevo pacto. Es más, no saben qué es el nuevo pacto. Y tú estás en el nuevo pacto, la sangre de Cristo, la cruz del Calvario. Ese no es el nuevo pacto.
El nuevo pacto no es eso. Y mire ahí lo que dice. Pues sus mentes no eran rectas con él. No había justicia, no había palabra. No estuvieron firmes en su pacto. Qué lindo que habla ahí de lo que nos hace hoy hijos de Dios. 38. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. Eso es lo que somos, carne. Soplo que va y no vuelve. Cuantas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Está hablando de Faraón. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Oiga, y escuche esto: un ejército de ángeles destructores. Perdón, ¿quién los mandó? No Satanás. No Satanás. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Dios santo. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Léalo conmigo. Y no guardaron su palabra, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus ¿qué? Idolatría. Idolatría. Dejó por tanto, Señor, el que tenga oídos que oiga. Dejó Dios por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su mente, de su pensamiento, de su espíritu. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. La historia del pueblo de Israel, su rebeldía a pesar de los hechos maravillosos que Dios hizo para su pueblo. Pero yo quiero que vuelva al 78:10. Lea el 78:10. ¿Cómo dice? Qué doloroso, hermanos, es que al día de hoy
aquellos creyentes que se hacen llamar iglesia no son parte del nuevo pacto. Yo le pregunto, ¿qué te hace parte del nuevo pacto? ¿Qué te hace parte del nuevo pacto? Voy a hablar de doctrina, no de hombres ni de denominaciones. Pero usted va a muchos lugares y le dan importancia a la guerra espiritual. Le dan importancia a la adoración, el concepto que tienen de adoración y el concepto que tienen de guerra espiritual. Hay otros que le dan importancia a la sangre de Cristo. Otros le dan importancia a la cruz del Calvario. Otros le dan importancia al manto de Cristo. Otros a las sandalias. Otros se quedaron con lo externo, que las mujeres deben tener un manto, que cosas externas. Y así como todo. Venga conmigo a Marcos capítulo 7, por favor. Está Jesucristo. Está la voluntad de Dios aquí en la tierra hecha hombre. Y dice así la palabra. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Yo te pregunto, ¿tú tienes fe o estás aferrado a la tradición de ancianos eclesiales? ¿Aló? ¿Tú tienes fe o te aferraste a tradición de ancianos? Entonces, cuando habla de ancianos, habla de gente que se envejeció en las creencias, sentados en la silla de un lugar. Aferrados a rituales, a mitos, a creencias. Y mire de qué dice: si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron ¿para qué? Para guardar. ¿Qué es lo que hay guardado en ti? Como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Usted por qué le está dando la cena del Señor a alguien que no ha descendido a las aguas? ¿Usted por qué tiene en la puerta a alguien que no tiene alas ni ojos azules? ¿Usted por qué? ¿Y por qué ese señor ya está ahí, esa señora, si no ha hecho liderazgo 20, Rocky 8, Rambo 9? Una cantidad de mandatos de hombres que ni ellos mismos han podido entender para qué hacen eso. ¿Sabe para qué? Para llenar el día de algo y hacerse creer que hacen algo. Pero ante Dios no hacen nada, porque es un activismo para llenar a la gente de información y de conceptos, información y conceptos, para luego decirle: ya usted conoce a Dios. Y como la característica de esta sociedad es la hipocresía, entonces en un lenguaje muy similar, subliminal, le van a decir: a ver, tenga fe. Cuidado, niega o va a decir la verdad que lleva por dentro. Pero esto ya está a punto de destaparse. Esto está a punto de destaparse. Esto está a punto de destaparse. No es más sino que crezcan sus hijos y le destapan la mentira y la hipocresía que usted ha vivido, mi hermano. ¿Aló? Que ellos sí ya no vienen con tapujos. Y si usted no los formó en la palabra, pues ¿qué van a mostrar? Lo que usted escondió toda la vida. Ellos sí no les va a dar miedo tener que ir abajo para luego rebotar y estar arriba con Dios. Pero esos padres que son tibios, ni para un lado ni para el otro, ni entran ni dejan entrar, son vomitados por Dios. Son vomitados. Miren lo que responde el maestro. Respondiendo, él les dijo: ¿qué les dijo? Hipócritas.
bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mire, encontré la versión más apegada al original de este versículo en Isaías 29:13. ¿Y sabe cómo dice? Mire, dice así: por cuanto este pueblo se me acerca nomás de palabra y me honra solo con sus labios, su corazón empero está lejos de mí, y me rinden culto según los ritos y doctrinas de hombres. Ese es el original hebreo. Entonces, ahí Cristo les está diciendo: que vienen ustedes aquí a que culto, que servicio, que alabanza, que exaltación, si usted ni sabe dónde está parado. Si usted durante el día no ha tenido la intimidad. Así lo dijo en Isaías: como se aman el novio y la novia en la recámara, así te voy a amar yo a ti. Ese es el amor del Padre. Y usted todo el día anda ahí, que importándole es lo que él dijo en Mateo 6, que no se preocupe por qué va a comer, por qué va a beber, ni qué va a vestir. Busque primero el reino de Dios, su justicia, y todo eso vendrá por añadidura. Y nadie le cree. ¿Por qué? Porque con la boca y de palabras y de emociones lo buscan, pero su mente a toda hora está sirviendo al Dios de las riquezas. Y él dijo: no podéis servir a Dios dos dioses. O sirves al Dios del Espíritu Padre de Jesucristo, o al Dios de las riquezas. Pero a dos no. A dos no le vas a servir. Y él no dijo que fuéramos perezosos, porque antes de que cayera el hombre le dijo: trabaje, y mientras trabaje, guarde mi palabra, Señor. Antes de que cayera. Entonces no se trata de ser un zángano perezoso que no hace nada. Se trata es de que en la medida que usted entre en el reino, Dios te va ubicando donde Él te quiera ubicar. Y Él te va ordenando, y Él te va dando. Pero lo primero que se va de nuestras vidas es la ansiedad. Diga conmigo: ansiedad. Eso se va. ¿Sí? Pues en vano me honran, versículo 7, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, el que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Sencillo. Véngase al capítulo 1 de Hebreos, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios en el antiguo pacto? De muchas maneras. A ver, recordemos las muchas maneras que les habló. Acabo de decirlo en el capítulo 78. ¿Cuál fue la primera manera? Una manera diferente que le habló. Les abrió el mar. Esa es la voz de Dios. Les dio agua de la roca. Esa es la voz de Dios. Les mandó codornices. Esa es la voz de Dios. Los mató en el desierto. Esa es la voz de Dios. ¿Sí? Pero mire lo que dice aquí: habiéndole hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, diga hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, Dios ya no va a hablar de otra manera. Él habla a través de su palabra. Que tu vida es consecuencia de que oyes la voz de Dios o la rechazas, eso es otra cosa. Alguien que oye la voz de Dios, se le ven las consecuencias. Podrá estar atribulado, afligido, en prueba, pero todo el mundo al verlo dice: en ti está Dios. Un pecador, alguien que no oye la voz de Dios, podrá andar en la mejor camioneta, con la mejor pinta, con todo lo que el mundo demanda, pero cualquier persona, por ignorante que sea, al mirarlo le dice: usted es un cualquiera, usted es uno más. Doctor le pueden decir a cualquiera, hijo de Dios, no.
Mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de la carta a los hebreos es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ay, ay, ay. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo hecho por hombres, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, diga ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Venga para acá. El que no permanece en el pacto del Señor, él se desentiende de ellos. Vuelvo y pregunto: ¿usted está en el nuevo pacto o usted está en mandatos de hombres? Porque es que los que están en mandato de hombres tienen su Dios, al Dios Lucifer, al cual postrados le adoran y él les da mucho más de lo que piden. Y en sus cultos de hombres celebran y dan testimonio: gloria a Dios, carro nuevo tuve, traje plata y casa nueva tengo, hice la siembra, sellé la palabra. Herejes, ministros del demonio, son ellos. Porque presentan una ofrenda según la ley y no la gracia. Y cuando usted presenta una ofrenda según la ley, hace vana la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Traemos ofrendas financieras, pero el apóstol Pablo nos la botó toda. Dijo: no, ya no es esta ofrenda. Ahora la ofrenda es viva, es usted. Yo pregunto: ¿será que usted puede ser una ofrenda viva conforme a la ley o conforme a la gracia? ¿Usted qué es? ¿Ofrenda de la ley u ofrenda de la gracia? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Iglesia, léame el nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Escúcheme. Alguien que es miembro del nuevo pacto ama meditar la palabra, no por ley, sino por gracia, porque Él le ordena a todos los demonios de pensamientos que han estado en nuestra mente desde Adán. El Padre de los Espíritus le dice: espíritus, les habla su papá, se van de la mente de Kelly ya. Y a partir de este momento, la mente de Kelly solo deseará tener
el espíritu de mi palabra. Ahí eres miembro del nuevo pacto. Antes eres miembro de la sinagoga de Lucifer. Pastor, es que yo no puedo meditar. Dígale a su verdadero papá que eche a su falso papá el demonio de su mente, porque él es el único que lo puede echar. No, pues en vano murió Jesucristo para que ahora vengan los ungidos a expulsarlo. Que venga el ungido a expulsarlo. Que venga el poseído del demonio. Esos sí son demonios que expulsan a sus mismos demonios. Dese cuenta que aquí en el nuevo pacto habla concretamente mente, alma y corazón. En el griego de esta interpretación es espíritu. Entonces dice, la mente, sus pensamientos serán mi palabra y su espíritu, mi espíritu. Ese es el hombre nacido de nuevo. Ese es el adorador, aunque no cante. Digo, aunque no cante bonito como los artistas que hoy llaman disque salmistas. Y seré a ellos por Dios. Híjole, es que este renglón lo encierra todo. Y seré a ellos por Dios. Entonces yo en mi mente y en mis emociones y en todo, yo no miro para otro lado. Pues no es que la palabra dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿cuál es su seguridad? Cuando usted tiene miedo es porque no confía en Él. Y muy seguramente tiene que confiar en celadores, en guardas, en rejas, en dinero, en alarmas y en una cantidad de cosas que de nada sirven si no es Jehová el que guarda lo que tú quieres guardar. Cuando yo estoy en el nuevo pacto, ¿quiere que le diga algo? Ni la muerte. En el nuevo pacto la muerte ya no existe, porque el que nos dio el nuevo pacto venció la muerte. Hija, esta muerte ni que nada. Ay, se va a morir, se va a morir. Morir es victoria. Morir es ganancia. Morir es... Ay, estas personas están en espíritu. Si me muero, te encargo mis hijos. No, pues será que sus hijos y mis hijos son nuestros hijos. ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Por qué no saca de su casa ese demonio de muerte que tiene ahí a toda hora? Personas que a toda hora nombran la muerte, a toda hora nombran la enfermedad, a toda hora nombran una cantidad de cosas. Oiga, ¿por qué no entra en el nuevo pacto? Para que entienda por qué murió nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí está el mandato más grande. ¿Usted sabe cuál es la prohibición número 1 de Dios en el nuevo pacto? Nadie puede enseñarle a nadie quién soy yo. Nadie. Ay, que ven y te enseño la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a estudiar la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo, porque esa es la sana doctrina. Híjole. Y que la mala doctrina son los que solo creen en Jesucristo. Venga, qué mente tan retrógrada. Y los ve uno con qué seguridad para decir, yo soy de la sana doctrina. Venga, denle un poquito de chicharrón espiritual a ver si crece, así se intoxique. Quedaron tomando leche. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que se pararon en la puerta y no quieren dejar entrar a nadie. Por eso a veces tiembla y se les caen los quicios de las puertas y de las casas. Y estoy hablando espiritualmente. Se les vienen abajo sus conceptos. Usted no va a seguir palabra de hombre, usted no va a seguir a nadie, usted no está siguiendo a Martín, usted no está siguiendo ministros, usted no está siguiendo nadie. Usted debe seguir a Cristo, si no, usted no es del nuevo pacto. Usted no sigue religiones, usted no sigue denominaciones, usted no se coloca títulos. Que evangélico, que católico, que cristiano, que musulmán. Los títulos son del demonio. El único título que se nos da aquí es hijo de Dios. Y el hijo de Dios no dice que es hijo de Dios, Él demuestra que es hijo de Dios. Quitémonos los títulos, ese orgullo denominacional.
que las ovejas son de aquí, que si se van de aquí son malditas. No, las ovejas son de Cristo y Él las coloca donde Él quiera, cuando Él quiera, y las cambia cuando Él quiera, como quiera. Ahora las denominaciones, más que iglesias, son empresas donde les hacen firmar, como lo hace Satanás y las comunidades demoníacas, pactos, contratos. Aquí usted va a tener su platica, no se vaya, firme aquí, firme fidelidad al pastor y a la denominación. Pero te vas en contra de Dios, porque Dios cuando quiera te quita y te pone donde Él quiera. Cuando Él quiera quitarme de aquí, me quita de aquí y pone aquí a quien Él quiera, porque esto no es de un hombre, esto es de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Siga conmigo. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Oiga, qué lindo es ir uno en un viaje con los que conocen al Señor. ¡Ay, eso es delicioso! Porque todos van ahí hablando con el Señor adentro. Qué molesto ir con religiosos. ¡Ay, el Señor, aleluya, gloria! ¡Ay, apaguen la grabadora, sáquenle las pilas! Llega un momento que cuando usted habla con Dios ya no quiere hablar con hombres. Mire, el que ha hablado con Dios ya no quiere hablar con hombres. Porque no hay cosa más celestial y más gozosa que hablar con Dios. ¿Sí? Es lo más lindo. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12. Porque seré propicio a sus ¿qué? ¿A sus qué? ¿Seré qué? O sea, ¿qué está diciendo? Seré propicio a sus ¿qué? Entonces aquí no se trataba de conductas ni hábitos externos, porque nos dijo, los que entran en mi nuevo pacto, todos ellos son unos injustos. Es mi gracia las que lo hace justos. ¿Y sabe lo que hace la iglesia, la falsa iglesia, la religiosidad y las denominaciones? Yo veré, hermano Isaac, testimonio. ¿Qué hace con el pantalón roto, hermanito? Que falta testimonio, lo están viendo las naciones. Aló. Seguramente al Señor le va a importar. Si usted no permanece en la palabra, usted está dando paseitos por donde no debe dar. Ahora, si usted y yo ya sabemos que es tan duro permanecer en ese pacto, yo creo que la oración de la iglesia verdadera es solo una: ayúdame a estar ahí. Ya usted, ay, Señor, dame el empleo, dame el esto, dame el contrato, dame aquello, dame lo otro, que mi mujer cambie, que mi marido cambie, que mi perrito cambie, que el gatico se vuelva pajarito, que... No, hermano, sea lo que sea. Lo dijeron los salmistas y lo dijo David, que pueda estar yo todos los días de mi vida en el templo de mi Dios. Y eso solo se logra así. O que me enseñe algún teólogo PhD en divinidad del Espíritu algo diferente, para decirle en la cara: hereje, apóstata. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más de sus. ¿Y qué hace restregándole el pecado al que vive con usted, si en su mente está la mente de Dios, que ya no recuerda los pecados? ¿No es que sos muy de Dios? ¿No es que sos muy espiritual? Entonces, si usted tiene la mente de Dios, Él dice que el que está en el nuevo pacto ya no le restriega los pecados al otro. ¿Sí? La frase célebre: ya no se tiene que sacar ningún clavo. ¿Aló? ¿Sí? Ya no hay que sacarse clavos. Ya los clavos quedaron en la cruz. ¡Aleluya! Usted ya no tiene que sacarse el clavo. El clavo quedó clavado en la cruz. Cuando usted tiene que sacarse algún clavo, usted no es del nuevo pacto. Cuando usted tiene que decirle a alguien: hermano, yo estoy así por culpa suya, usted es del pacto del demonio.
que mira defectos, el que mira el pecado, el que mira el error, el que mira la iniquidad del otro, es porque todavía Dios no le ha borrado la iniquidad que tiene adentro. Porque allá Mateo le dijo, primero saque el tronco que tiene adentro, su iniquidad, para que le ayude a sacar la pajita que tiene el otro en el ojo. Cuando yo saco el tronco que tengo adentro, ¿qué es lo que veo en el otro? Una pajita. Porque es lo poquito que queda en mí, mi naturaleza carnal, siendo redimida por la sangre del Cordero. ¿Aló? Y esto no es con doctrinas de hombres ni con nada de estudios de nada. Esto es con permanecer en su palabra, en el nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Y el que no respeta sus pactos perecerá para siempre. Y el nuevo pacto es claro: permanezca con mi palabra. ¿Para qué? Para luego vivirla. Porque de nada sirve que usted la tenga aquí. Mire, yo le voy a decir algo. El que en verdad, apasionadamente, postrado, de rodillas en el Espíritu, permanece en la palabra, buscando la palabra, su intención es la palabra, él termina viviendo la palabra de Dios sin ningún esfuerzo. Y cuando todo el mundo le diga, oye, tú das fruto del Espíritu, dice, nunca he sido yo, es Él en mí. Porque por mí estaría caído, estaría perdido. Y miren lo que termina diciendo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo, ¿cuál? Al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? ¿Está próximo a qué?